Muy buenas, gente de YouTube, bienvenidos seáis un día más para mi canal, bienvenidos seáis un día más a los jardines de Juan. Y en el vídeo de hoy, bueno, he estado planteando durante estos días cómo hacer un vídeo informativo acerca de peces, ¿vale? Este es un vídeo en el que vamos a hablar más a fondo de los peces, y en un vídeo en el que me gustaría deciros que para todo aquel que le gustaría hacer un estanque en su casa, para saber qué peces serían más convenientes meter, pues daros varias opciones que existen para peces que puedan estar en un estanque en exterior todo el año. O sea, tanto en primavera como en verano, en otoño y en invierno, durante las 4 estaciones del año. 24 horas, 7 días de la semana, 365 o 66 días del año. Y, por supuesto, como bien he dicho, son peces que van a estar todo el año, por lo cual peces como lo son los guppies, los platis, molis, sifos, ¿vale? Estos vivíparos, o incluso otros peces, peces tetras, monjitas, betas, escalares, cosas así, cosas que son peces tropicales, por lo cual de estar fuera solo sería en verano y poco más, pues no, porque luego sabemos que en invierno se morirían. Entonces, voy a daros todas las opciones que tenemos para peces de agua fría, todas las opciones que realmente nosotros conocemos bien que puedan, para peces de agua fría, que nos puedan servir para un estanque en exterior todo el año. Entonces, va independientemente un poco del tamaño, partiendo de la base, ya sea un estanque como este de aquí, ¿vale? Que es de 250, o un estanque como este otro que no sé si a los 100 llega. Esto o se quedan 80 por ahí, 80, 100 más o menos. Entonces, ¿qué especies tenemos? Aparte de las que yo tengo, que os voy a mencionar, también hay más opciones que yo no he llegado a tener, otras sí he tenido, pero yo no tengo y quiero traer, otros que conozco pero nunca he llegado a ver, pero sé que son opciones, en fin. Entonces, voy a comentaros yo todos los que conozco. Unos van a ser más fáciles de conseguir que otros, ¿vale? Porque unos tú vas a la tienda y te los encuentras de una. Otros son más complicados de encontrar, pero los puedes encontrar. Otros son salvajes, ¿vale? Otros son salvajes. Y otros que, bueno, por desgracia algunos que por especie invasora o lo que sea, pues o bien te los encuentras en el medio o bien directamente va a ser muy complicado encontrarlos, pero son opciones. Lo primero que nada, sabemos que por desgracia, por especie invasora, que ya ves tú qué va a tener de especie invasora, la carpa koi, que dices, tío, qué puta especie invasora va a ser eso, son peces de colores, prácticamente todos, si eso tú lo sueltas en el medio ambiente y no dura nada y menos. Bueno, pues ya sabemos que, bueno, muchos lo sabrán ya, que desde 2016 estaba ya esta especie, o sea, lleva ya prácticamente ya 10 años prohibida venderse, aunque bueno, por algún particular aquí la podríais encontrar. Pero ya sabemos que por la tontería, es verdad que son peces gigantes, que son peces que me cago en la leche, que yo he visto ejemplares que han superado los medio metro de largo y, hostia, un pecezaco, o sea, no te miento, o sea, voy al teléfono aquí. O sea, con una anchura, unos peces así de gordos. Que estos eran los que yo veía en los jardines de Marinador y quitaron. Quitaron hace pocos años. ¿Qué otras especies tenemos? Por supuesto, como no, los más míticos que yo tengo. Peces cometa. Ya sabemos, estos peces, pues igual que las carpas koi, son súper resistentes a todo, te soportan de puta madre todo, son peces coloridos, muy bonitos, de varias variantes de colores. Tenemos, más o menos igual que las carpas koi, tenemos los que son de color naranja, son el típico de toda la vida. Tenemos también los que son de color amarillo, los hay de color blanco, que ese es el menos vistoso, digamos. Los hay de una variedad que es como con 3 colores, que es entre blanco, como gris, azulado o negro, que se llama el Subunkin, ¿vale? Se escribe con K de kilo. Tenemos variante Sarasa, que es o bien rojo y blanco, o bien amarillo y blanco. Generalmente es más rojo y blanco, ¿vale? Y luego tenemos cometa negro, que ya tenemos algunos nosotros también. Entonces, bueno, es que aquí los de aquí no se ven. Sabemos que el agua es, no sé, cuando estaba más verdosilla, estamos intentando ahí haciendo que
Pues eso solo se les ve a los peces cuando suben arriba, así que ya sabemos. Por eso enfocamos estos, que estos se ven mucho mejor. Entonces, efectivamente, tenemos principalmente 6 variedades de peces cometa. 6 coloraciones y mezclas de colores que son muy chulos y que en realidad, jolín, van a aportar un color, al igual que la carpa koi, muy bonito a lo que viene a ser nuestro estanque. Entonces son peces, lo que digo, resistentes todo el año, son peces que soportan prácticamente cualquier tipo de temperatura baja, incluso puede haber capas de hielo y literalmente ellos pueden permanecer debajo perfectamente, pero ¿realmente son los peces más resistentes? Pues hay otro que os diré que vais a flipar. Os comentaré otro que vais a flipar, pero antes de llegar a ese vamos a pasar con otros de los que yo tengo aquí que también os diremos. Otra especie, pues o por supuesto tenemos los míticos peces también, los que son los goldfish, de los gorditos, de los regordetes. Aquí tenemos más variedades, tenemos orandas normales, que son los que se llaman, entre comillas, los 3 colas, también los hay de muchas variedades. Tenemos peces telescopio, peces boina roja, peces boina amarilla, tenemos ojos de burbuja, pez miracielos, escama de perla, tenemos también el ranchu que además hace poco lo tuvimos. A ver si me estoy dejando alguno. Fantail, que son de un tipo de cola más alargaducha. Más alargada. Es guapo. Yo alguna vez lo he tenido. Son guapos. Entonces, algunos son más fáciles, mucho más fáciles de ver que otros. Por ejemplo, los más fáciles, ¿cuáles son? Los que son tipo Fantail o Oranda, que son prácticamente lo mismo. Los que vienen a ser telescopios y boinas rojas. Esos son, bueno, el ranchu también. Esos son los más vistos, más conocidos, que de hecho son los que más principalmente hemos visto en el canal aquí, en nuestros estanques. Esos son los más conocidos. También he llegado a tener el ojos de burbuja. Yo he llegado a tener todos menos el miracielos. El escame de perla, incluso una vez lo tuve, que creo que una vez subí un vídeo de él o algo así, una vez que lo traje. Pero luego, los que son menos vistosos, boina amarilla es menos vistoso que el boina roja, porque normalmente el más conocido es el boina roja. Pero también como alternativa tenemos otros peces que son joder, no me sale escama de perla. Escama de perla, que esos ya son menos vistosos, pero también se pueden encontrar. De vez en cuando yo alguna vez lo he visto en tiendas que los han traído. También pues lo mismo. Ojos de burbuja y miracielos, que más o menos pues lo mismo. El ojo de burbuja es un pez muy parecido al telescopio, ¿vale? Pero con un ojo un poco más abultado. Y el miracielos tiene como las mejillas más anchas, como si fuera la boca de un hámster a veces que está llena, ¿no? Eso sigue muy gracioso. El problema con esos peces, esos son para mí los más complicadillos, en mi opinión, ¿vale? Por el tema de que hay riesgo de que se pinchen los saquitos y pueden dañarse, pueden correr infecciones los peces y tal. Esos son los más complicados para mí en mi opinión personal, ¿vale? Luego después el que le sigue es el ojo de burbuja, pero bueno, el telescopio no es tan grave, ¿vale? Porque sus ojos son más resistentes, pero aún así también hay que tener cuidado con ellos. El telescopio ya sabemos que tenemos principalmente un par de ellos aquí en este estanque. De hecho, antes creo que hemos visto el negro, luego tenemos otro que es más parecido a un tipo skunking. Y bueno, esas son especies que también son buenas para estanques, pero si hay algo que debo deciros de prácticamente todos los peces de agua fría que os voy a mostrar, es que principalmente Leucissus, Amur, Alburnos, peces lisa, por supuesto los cometas y orandas, estos que os recomiendo, que a ser posible nunca los tengáis dentro de casa. Que tenéis un acuario gigante, bueno, vale, pero generalmente yo no recomiendo tenerlos dentro de casa. ¿Por qué? Porque a base de lo que yo he aprendido con ellos es que dentro de casa se mueren muy fácil. A mí, generalmente dentro de casa... A mí generalmente dentro de casa no me han llegado a durar más de pocas semanas, generalmente. Algunos ha durado un poco más, pero la mayoría por lo general no. En cambio, fijaros, excepto los que fueron nuevos de hace poquillo,
fijaros cómo hay muchos que ya tienen más de 1 año, 2 años, hay otros que tienen mucho más tiempo. Por supuesto, otros salvajes como los de marinador, eso no me duraban nada, o sea, nada. Y fijaros la lisa, que es el pez, yo diría que es el más antiguo actual del estanque, tiene más de 2 años, o sea, lleva estando desde los inicios del estanque, o sea, básicamente. Para que, casi prácticamente, o sea, que para que veáis y flipéis, que lo mejor sin duda alguna, estos peces son para afuera, no tenerlos dentro de casa. Mi recomendación es que, a ser posible, nunca se tengan dentro de casa. Fuera de casa te van a vivir muchísimo, bien cuidados y demás, te van a vivir que te cagas, pero dentro de casa muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, lo que os digo, mi mejor recomendación para mí personalmente, es tenerlos siempre fuera. Y ante todo, mejor, un estanque. ¿Por qué un estanque y no un acuario? Porque pensar que en verano, ¿qué pasa si le da el sol al acuario? Se recalienta y se cuecen vivos. Ese es el problema. Entonces, lo mejor, un estanque. Que a ser posible, siempre, paredes o fondo, color negro. Negro o bueno, o marrón, tampoco pasa nada. Un gris como este no pasa nada. El caso es que no sea tipo transparente o translúcido, ¿vale? Que no deje pasar la luz a través de las paredes. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que eso puede ser peligroso, calienta el agua. Si ya hay veces hay riesgo de que yo alguna vez en verano he metido la mano en el estanque y estaba el agua calentita, bueno, por lo menos teniendo en cuenta que hay plantas de los alrededores, en este caso el junco, aquí en este caso el papiro, los árboles que te dan la sombra, y en fin, otros factores, pues bueno, te ayudan a refrescar más el agua. Pero lo que os digo, un acuario exterior, complicado, ¿vale? Por el tema de que en verano, en invierno puede estar bien, porque al dar el sol se puede subir un poquito el nivel del agua, o sea, perdón, la temperatura del agua, pero es bueno porque en invierno, vale, está bien. El problema es en verano, chicos, ya lo sabemos. Entonces, los goldfish hay que tener cuidado con ellos, porque estos sabemos que son de natación lenta. Entonces estos peces necesitan, si los tienes con otros de los otros que son más nerviosos, son más activos, tienes que tener cuidado a la hora de echarles comida. Tienes que asegurarte de que coman todos, porque los otros peces, en mi caso los cometas, la lisa y otros, si no soy rápido o no echo la suficiente cantidad de comida, se los acaban acaparando los otros y los goldfish se quedan sin comer. Por lo cual, eso es diría el principal inconveniente que vas a tener en cuenta. Y si tenéis en cuenta eso y sois precavidos, ningún problema. Estos peces generalmente son prácticamente todoterrenos, ¿vale? Para tener en exterior. Y ya te digo, o sea, no tiene mucho problema. Por supuesto, son menos resistentes que las carpas cometa o carpas koi, por supuesto, eso es obvio, pero también son peces muy resistentes y que son una buena adquisición para nuestros estanques. Entonces, vamos a pasar a la siguiente especie que por supuesto también tengo, Leucissus idus, bueno, Leucissus, a ver si vemos alguno de ellos. Ay, creo que había subido uno aquí. Creo que esa sombra amarilla es de uno de ellos o es de un cometa amarillo, no sé. A ver si vemos alguno. Mira, ese de ahí. Ese que ves ahí. Joder, macho. Te pones borroso, gilipollas. A ver. ¿Cuál? Este que veis aquí. Este que enfoco. El de la izquierda. El que se acaba de meter aquí debajo de la fuente. Ese es un Leucissus. Vale, a ver si... Mira, este que veis que es más clarito, más finucho. Ese es un Leucissus. ¿Vale? Leucissus. Otra especie muy resistente. Los hay de dos tipos. La variedad, que este es el doradito, que este es más bonito, más llamativo. Y luego está el original, que es un poco más amarronado, el típico propio de la naturaleza. Esta especie son más pequeños que los cometas. Ojo, no quiere decir que sean minis. No, o sea, crecen, tienen un buen tamaño, pero no crecen tanto. Son más pequeños, relativamente más pequeños, no crecen mucho. Y lo mismo, peces para exterior, peces que perfectamente, ya te digo, estos peces, flipáis lo que son de aguante muy bueno. Tiene una longevidad menor a la de los cometas y a veces incluso a la de los goldfish gorditos, pero
se compensa también, al fin y al cabo, de que en teoría, por lo que yo tengo entendido, son peces que, bueno, se reproducen bien, ¿vale? Son de suelen tener tasas buenas reproductivas. La verdad es que, bueno, si no los consiguiera yo criar, sabemos que al fin y al cabo, entre tanto pez, hay un riesgo de que los huevos se los coman y yo ni me enterase. Pero bueno, por eso nunca estos peces me han criado, porque sabemos que entre tantos que hay, a veces... Pero bueno, ya sabemos un poquito, ¿no? Pero generalmente estos peces sí, son peces que yo recomendaría. Son peces que yo, si ya habéis estado un poquito más metidos en la acuariofilia o estanquefilia, ¿no? Digamos. Pero sí, que sí, son una especie que es bueno, es resistente, tiene el mismo tipo de alimentación que los otros que os he dicho, o sea, no... Son peces activos, ¿vale? Son peces además bastante rápidos, o sea, a la mínima que se ponen nerviosos me cago en la leche cómo se activan, pero... Pero que digo, son buenas opciones, como os he dicho, más pequeñitos que los... Cuando ya crecen y alcanzan su tamaño máximo, son más pequeños que los cometas y... Son de buena opción para los estanques. Son resistentes al frío, resistentes al calor, así que tienen muchos puntos favorables. Otra especie, a ver si le vemos también. Hay uno aquí, no, esa es la lisa, tú. Bueno, es muy parecido a la lisa, ya lo hemos visto otras veces. Aquí no, aquí el de aquí no le vemos. Es que hay uno en cada estanque, hay uno en cada sitio. La carpa Amur, vale. Aquí, cuidado. La carpa Amur no es come peces, no, es un come algas. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con la carpa Amur? La carpa Amur se hace un pecezaco que te cagas de grande. O sea, te cagas. O sea, como cois, chicos, como cois se hacen. O sea, esos peces se hacen como cois. Por eso tengo dos, muy pocos. Por eso luego, como me crezca, flipáis. La carpa Amur, eso se hace un pecezaco que te cagas de gordo. O sea, flipas. Yo diría, para mí junto al alburno, es sin duda, pero sin ningún lugar a dudas, el pez más resistente de todos. De todos. Estos peces aguantan heladas con tochos de hielo, vamos, así de gordos, y se la pela. Te pueden caer una filomena que te llegue hasta la cintura de altura y tapar todo el estanque durante más de una semana y les da igual. Soportan. Pueden aguantar en periodos de hambrunas muchísimo tiempo sin comer. Aguantan perfectamente. Pueden tirar perfectamente solo comiendo algas durante meses o años y tiran. Estos peces en la naturaleza hacen unos destrozos medioambientales que lo flipas. O sea, son unos peces que aquí no es considerado en teoría una especie invasora. El alburno sí, la carpa Amur no. Pero en teoría la Amur hace más destrozos que el alburno. Porque además de que ser mucho más grande. ¿Vale? Entonces, generalmente la carpa Amur es muy parecido al alburno, a una lisa, a un pejerrey, a muchas especies. De estas que son tipo sardinas o atunes gigantes. Entonces, su color principal, el gris. Es de las especies que más poco color te van a aportar, porque es el propio color que te encuentras en la naturaleza. Color puro salvaje. Por lo cual, no tiene eso mucha historia. El Amur es un pez que en cuanto a colorido no es para nada llamativo. De pequeños son más claritos, cuando ya se van creciendo ya se hacen más grandes y se hacen más opacos. Pero para mí, si queréis el pez más resistente, os recomiendo esto. Ahora, ojo, yo os digo, son capaces de desplazar especies enteras, nativas y otras invasoras. Son capaces de tener una reproducción altamente descomunal. Son capaces de tener, lo que te digo, de vivir muchísimos años y ya te digo, crecer hasta casi sin ningún límite.
yo nunca en persona he visto, pero vamos, que por vídeos yo he visto alburnacos, que es que... Oye, perdón, amur, que flipáis, o sea, flipáis. Otra especie, este no le tengo, pero lo tuve en su momento y ya lo sabíais, los que fueran más veteranos del canal, antes de la época... En la época previa de los jardines de Juan, antes de que incluso pasara lo que pasó con los árboles y... Bueno, esta especie fue vista a inicios del estanque, la cual tendrá su regreso próximamente, si Dios quiere. Es el alburno, del que os he dicho. Muy parecido a la carpa Moore, que un aspecto más delgadito, pero a la vez de ancho de cuerpo de arriba abajo es un poquito más ancho. Crecen bastante menos que una carpa Moore, de tamaño máximo como un cometa o incluso un poquitín menos, pero más que un Leucissus. Tiene un tono que se le ve más plateado, ¿vale? O sea, tiene un poquito más de color algo un poquitín más llamativo, pero igual, o sea, un color bastante pobre porque es gris plateado, no tiene mucha historia. El alburno, lo que os digo, junto al amur, el más resistente a todo, o sea, a todo. Estos peces igual son invasores, yo los he visto en el río Tajo, creo que en el río Henares aquí también los hay, vale, y creo que en prácticamente cualquier parte. Cuando yo estaba en Ávila, en el pueblo de mi tío, igual los he visto también. En Segovia, en la tierra de mi madre, también los he visto en el río de allí de Balsaín. Los he visto por todas partes, ya han empezado a invadir por todas partes. Y lo que os digo, son peces que sí, son peces que son muy altamente reproductivos, muy altamente invasores. Si bien es cierto que no son agresivos con otras especies, es cierto que debido a su alta tasa invasora hace que sean, pues claro, desplacen especies tanto nativas como incluso otras que son invasoras. O sea que es que, fijaros. Y lo peor es que la mayoría generalmente esta especie es poco depredador tienen, por lo cual pues hace que sea más fácil poder ser invasores. Entonces, ¿qué más cositas? Más especies. A ver, vamos a entrar... Bueno, antes de entrar a los peces de tipo marinador, vamos a entrar a otras especies que no tengo, pero que conozco y que sé que son propios para agua fría. Bueno, también tengo algunos, pero que son tanto para interior como para exterior, que estos sí que valen. Ahora entraremos en ellos. Pero bueno, otros peces que sí tenemos es el barbo dorado. El barbo dorado es tipo muy parecido al... Es parecido al Leucissus, básicamente. Es un pez bastante nervioso. No es muy grande, o sea, no crecen mucho. No son grandes. Son relativamente pequeños. Son llamativos de color, tienes un poco dorado con un poquito de negro, son bonitos, son bastante llamativos de color, te valen prácticamente casi incluso para interior también, por no ser muy grandes, pero para exterior son una buena opción. Son una especie invasora, también es una especie invasora. Si algún día los viera y pudiera, me gustaría traerlos, pero a día de hoy, ya te digo, no los he llegado a ver de momento. Son buenos comedores de algas, son peces con una buena alta tasa reproductiva, si quisieras reproducirlos. Y son peces que son resistentes. Son menos resistentes que a lo mejor los cometa y tal, pero para un estanque exterior todo el año en un principio, nos valen. Otra especie, tenemos también el barbo arcoiris. Este es más delicado, ¿vale? El barbo arcoiris. Pero sí que vale. Es más pequeñito aún, es más chiquitín. Pero que... Bueno, en invierno es verdad que habrá que tener cuidado, sobre todo en los periodos de helada, porque ahí sí que pueden sufrir los peces. Pero si no hubiera heladas, fuera de las heladas, son peces que podrían relativamente tolerar vivir bien en un estanque exterior todo el año. Otra especie, y estas son especies que yo tengo, Plecostomus. El Plecostomus, también conocido como las viejas de agua. Son peces chupaalgas, son peces de fondo. Esos peces, cuidado, crecen mucho, ¿vale? Ya habéis visto que he traído un par de ellos. Hay uno en cada estanque. ¿Qué narices se estaba viendo esto negro? Carajos, no sé. Entonces, lo que os digo es un pez que... Tengo, lo que os he dicho, uno en cada estanque hay.
Son peces que son chupaalgas, son peces que aguantan cierta parte del agua fría. Pueden estar viviendo en un estanque exterior todo el año. Y muchas veces con rumores de que son capaces de comerse a los peces pequeños. No es que sean capaces como tal de comérselos. Lo que pasa es que estos peces, por supuesto con peces muy pequeños no porque puede haber riesgos, pero con peces que son más medianos, pues muchas veces lo que sí hacen son de carroñeros. ¿Qué quiere decir? Que si algún pez muere y tú no te das cuenta y cae al fondo o lo que sea, el pleco se lo va a comer el cadáver. Se los come. Recordad, son peces limpiafondos, que es que no tiene más historia. Entonces, peces que no son tan resistentes al frío como los otros que os he dicho, pero que son buena opción para equipo de limpieza para el fondo. Otra especie de pez que también es resistente y bueno, Coridora paleatus. Coridora paleatus, que a mí me han aguantado inviernos enteros afuera, incluso con heladas, ¿vale? Relativamente bueno. Ojo, de las coridoras que hay varias, hay muchas especies, solo la paleatus, solamente, ¿vale? Entonces, Coridora paleatus es pequeñita, no crece mucho, ya lo hemos visto, son pequeñitas, pueden crecer una cosa así y poco más. No se hacen grandes, son peces muy buenos para fondo, para los estanques, y son peces que ya te digo, te aguantan en exterior todo el año y no tiene mucho problema. Otra especie, neón chino. Ojo, de todas las especies de neones que hay, yo diría dos especies, el neón chino y el neón medaka, que es tipo un neón chino, pero que es blanco, es totalmente albino. Del neón chino que conocemos hay dos variedades, la variedad normal, que ya la hemos visto, y la variedad que es doradito, que ahí tenemos unos cuantos también de esos. Entonces, el neón chino y el medaka son pequeñitos, entonces estos peces hay que tener cuidado a la hora de juntarlos con otros, porque si los juntas con grandes, de momento todavía los cometas que tenemos son de tamaño pequeño, pero si los juntaras con peces mucho más grandes, se los pueden comer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Son peces que recomendaría tener cuidado con el tema de las heladas, porque pueden sufrir y pueden ser peligrosos. Pero lo que es aguantar el agua fría como tal, aguantan bien, ¿vale? Tienen un buen aguante y son relativamente poderosos en ese aspecto. Especies, es otra especie invasora, y que por supuesto, ya por ser invasora y ya por aguantar afuera, ¿no?, todo el año, pues por excelencia también sirve para un estanque exterior, la gambusia. Pero hay que tener mucho cuidado porque es una especie, para mí es la especie más reproductiva, más invasora, que como bien digo es el que más peligro de invasión y de... vamos, gobernar todo tiene, pero es una buena opción, ¿vale? Es una buena opción. A ver, ya sabéis, a mí me han criado muchísimas veces. Y son peces que, ya os digo, al ser invasores, las heladas ya son capaces de tolerarlos. El agua fría pues aguantan todo el año. El calor extremo son capaces de soportarlo sin problemas. O sea que te van a tolerar ambos rangos prácticamente, llevarlos al límite y ser capaces de resistir sin problemas. O sea que son una buena opción. Ya sabemos, son pequeñitos, son como del tamaño de un guppy, pero solo que sin la cola melena que tienen. Son una especie que relativamente son de color verde, son verdositos, porque bueno, es el color propio que tiene la gama de la naturaleza. Pero que os digo, sobre todo muy invasivos, muy descomunalmente invasivos. Pero si queréis una opción como esa, pues tenéis esa opción también, la cual por supuesto nosotros añadiremos 160 ejemplares. Pero bueno, aquí no hay nada. Entonces, otra especie. Bueno, a ver si hago memoria alguno que me... Bueno, peces, otras especies invasoras que hay ríos, como las truchas. La locha no sé si es también... De la locha es que no conozco mucho, pero sí que hay especies de lochas que son para estanques exteriores. Pero bueno, también lo que os digo, las truchas son invasoras, y aunque bueno, ya han sido, incluso a pesar de ser invasores, están siendo desplazados y su reinado de invasión siendo sustituido por otros peces como el alburno y la gambusia. Pero bueno,
También son especies que, bueno, las truchas se hacen muy grandes, hay que tenerlo muy en cuenta. Yo he visto en el río Tajo truchas, pero las truchas se hacen gordas, ¿eh? O sea, se hacen casi como cois, o sea, se hacen enormes, ¿vale? Otras especies, pez bagre, otro que es invasor, pero que estos son muy territoriales y son muy agresivos. Los bagres son capaces de comer otros peces, por lo cual estos habría que tener muchísimo cuidado. Estas especies son muy curiosas porque en periodos de sequía, donde hay lagos o ríos, cuando hay muchas partes que se secan, estos peces son capaces de salir del agua y por unas antenas, unos bigotillos que tienen cerca de la boquita, son capaces de detectar lugares donde haya agua y pueden estar muchísimo tiempo, incluso horas, fuera del agua. Y ya te digo, tirar de ahí perfectamente, sin ningún problema. Hasta encontrar otras masas de aguas donde seguir sobreviviendo. Hacen algo similar como con las ranas cuando salen del agua, van saltando ahí hasta encontrar otro sitio. Otra especie. No, vale. Que estoy aquí atrás con mis bichillos. Otra especie que obviamente no tengo, pero que también, lo que os digo, es una opción para el tema de los estanques. Peces que, bueno, los que conocemos es que estoy intentando hacer memoria, a ver si me suena alguno. Ah, coño, se me olvidaba, la carpa cebo. No rayéis, otro que es igual parecido a la lisa, pejerrey, alburno, carpamur, otro que es parecido a la carpa cebo, otro más de lo mismo, que no tiene más historia. O sea, es que veis y es literalmente prácticamente el mismo pez. O sea, es que muchas veces es normalísimo que te los confundas entre todos ellos. Normal, o sea, no te rayes. Pero igual, es otra especie de pez que crece mucho, ¿vale? O sea, cuidado. Pero yo te digo, en cuanto a lo demás, es igual que el alburno o que la carpa mur. Lo mismo que os he dicho antes. Menos invasivos, pero también muy resistentes a las heladas, al frío, al calor. Y de colores muy poco llamativos. Son así gris, marronados y muy poca cosa más. No conozco, al menos ahora no conozco variedades. Igual las hay, no lo sé, pero por lo que sé no conozco. Ahora entramos por último en el detalle de peces que yo he cogido marinador. Tenemos peces, anguilas, principalmente la que yo conozco, la anguila europea, de marinador, ¿vale? Yo la he encontrado en marinador. Esta especie, sabemos, es una especie que en agua dulce jamás se va a poder reproducir, jamás, porque esta especie, bueno, vienen migrando de... ¿Cómo se llamaba el mar este? Venía de un sitio en específico donde ahí se reproducen. Vienen desde que son prácticamente alevines y vienen aquí, a la zona mediterránea, bueno, a la zona aquí mediterráneo, atlántico, etcétera, a nuestras orillas de los mares y también a los riachuelos a pasar la gran parte de su vida y su crecimiento, y cuando ya están listas para reproducirse, ya son grandes, regresan a su sitio. Por lo cual, la anguila hay que tener un cuidado porque no es que sea una especie agresiva, pero lo que me refiero con tener mucho cuidado es porque es una especie de pez que se te puede escapar con una facilidad que lo flipas. A mí cuántas veces me ha pasado que por no tener suficientemente tapado un acuario, un estanque, se me han escapado, se han salido y al no encontrar luego por dónde continuar, se han secado, ¿vale? Entonces, es una opción para estanques, pero hay que tener muchísimo cuidado. Las anguilas europeas superan el metro de largo, ¿vale? No son muy anchas de cuerpo, con un tocho así más o menos, pero vamos a ver, son peces que necesitan sitio mucho más que a lo ancho, a lo largo, ¿vale? Ancho también, pero también a lo largo. Entonces,
Mi recomendación, que vigiléis mucho lo del tema de vías de escape que puedan aprovechar, porque cualquier mínima cosa que haya para que el bicho se escape, vamos, o sea, no te quepa ni la menor duda de que lo va a hacer, se va a coger y se va a escapar, ¿vale? Entonces esto hay que tener muchísimo cuidado. En cuanto a color, poco coloridas, porque al ser salvajes son de un color pardo, amarronado, no tienen mucho más historia. Luego hay más variedades de anguilas que se venden, pero algunas son más tropicales, otras son más de agua fría que pueden aguantar, pero generalmente no tiene mucha historia. Otra especie que tenemos, la lisa, por supuesto, la lisa. Son peces marinos, peces que aguantan aguas salobres, peces que con mucha paciencia y mimo pues pueden ser capaces de tolerar el agua dulce. ¿Cómo hice yo para que me adaptasen aquí en el estanque? Pues ya lo he contado muchas veces, que para lograrlo lo que hay que hacer es que el agua en la que ellos vienen, del sitio donde vengan, hay que echarla en el estanque. ¿Para qué? Para que así se vaya cogiendo un poquito más de salinidad, se vaya saloberizando, saladando el agua, como se le diga, y así se adapten mejor esos peces a vivir en estanques en exterior. Entonces, sin duda alguna, si lo sabéis hacer bien y si principalmente lo cogéis de partes donde son ríos más salobres, de puta madre, chicos. Que si los cogéis a pleno mar abierto, son especies muy buenas para estanques, ya te digo. Siempre y cuando en exterior, la gran mayoría de todos estos que os estoy diciendo son para exterior, porque en un acuario interno, en interior, poco van a durar. O sea, es que hay que reconocerlo, poco van a durar. Siempre y cuando en exterior, independientemente un poco si el estanque es más grande, más pequeño, pero si lo tenéis en exterior es que va a ser muchísimo, chicos, muchísimo mejor. Otra especie que tenemos, bueno, este es autóctono de aquí de España, ¿vale? Pez fartet, es una especie que está en peligro de extinción. Es muy pequeñito, prácticamente como los tamaños de los neones. Tiene dimorfismo sexual, el macho tiene rayas, la hembra es más lisa, con algunos puntitos. Ya los hemos visto algunas veces y traeré 5 ejemplares cuando pueda de marinador. Esta especie, igual, no es muy difícil reproducirlos, pero sabemos que están en especie invasores, son protegidos, hay que tener mucho cuidado. Pero sobre todo, el problema es que, claro, están en peligro muy grave por culpa de la gambusia, principalmente, que es quien ha destruido casi todo su hábitat. Entonces, si lo encontráis, oye, puede ser buena opción, pero cuidado con juntarlo con otras especies, porque es que tienen mucho peligro de que se los coman, de que les desplacen el territorio. Mira, ya están subiendo los otros cometas, que no los hemos visto antes. Y bueno, pues tienen peligro. Se pueden tener, pero teniendo cuidado, ¿vale? Son delicados. Aguas frías te los toleran. Las heladas, mucho cuidado con las heladas. Y por lo demás, si tienes en cuenta todo esto, te puedes tener durante bastante tiempo un estanque con peces fartet. Otras especies, ya para finalizar, bueno, hay peces de marinador, pero estos ya son más de agua salada. En zonas salobres yo los he encontrado, las doradas, pero son más para estanques de agua salada o en tal caso salobres. Y os digo, peces que crecen también mucho, ¿vale? Casi cerca de tamaño como los koi o cometas en su tamaño prime de tamaño, ¿vale? Por lo cual eso hay que tener mucho ojito con ello y tenerlo esto muy presente, ¿vale? Otra especie de pez, tenemos el pez blenio, principalmente el que tiene de nombre científico Salaria pavo, es el blenio, el que conocemos que es amarillito y cambia de color a negro o marrón, que los hemos tenido otras veces y vamos a traer tanto para aquí los jardines de Juan
como para las terrazas de Juan, ¿vale? Es una especie que veremos en ambos canales, si Dios quiere, a partir de este año, y que lo veremos. Son especies que son de agua salada, estos son más de agua salada, ¿vale? Toleran el agua salobre, también lo toleran, son tolerantes, pero hay que tener cuidado. Agua dulce, muy poco tolerantes son, y de serlo, habría que llevar un cambio gradual muy estricto para intentar hacer que lo soportaran. Pero generalmente salado o salobre. Pero son peces que no crecen demasiado, ¿vale? Y son peces de fondo. Peces que para limpieza de fondo y demás son guapos. Estos peces son más territoriales, hay que tener cuidado. Sobre todo cuando están en celo. El macho es muy protector con el nido y se encarga siempre de mantenerlo limpio. Y lo que os digo, son peces que a mí alguna vez incluso cogiéndolos me han mordido. No hacen daño, pero para que veáis que son peces que, oye, que son territoriales, ¿vale? Y son un poquito agresivos y habría que tener cuidado con qué pececillos se juntan. Si son peces más pequeños puede haber riesgo, ¿vale? Habría que tener un poquito de cuidado, pero bueno, tampoco es algo muy grave. Penúltima especie, penúltima. La oblada, de las que conozco, y bueno, para finalizar el vídeo, habrá alguno más que se me ha escapado, seguro, pero bueno. Penúltima especie, tenemos la oblada. La oblada es el más puro de agua salada que podéis ver. Entonces, la oblada para estanques de agua salada es un pez que es parecido a una tilapia. La tilapia, otro que se me ha salido, ahora le mencionaremos. Y bueno, en la parte trasera de la cola tiene como un puntito, una raya negra. Tienen buen tamaño, ¿vale? No son tan grandes como una dorada, pero tienen un tamaño similar. O sea que requieren de estanques o piscifactorías grandes. Pero lo que os digo, el mayor inconveniente es agua salada, ¿vale? Eso va a ser... Yo lo veo incluso muy complicado hacer que toleren el agua salobre. Entonces, principalmente estanques, prácticamente mínimo 100% de pureza de agua salada, ¿vale? Entonces, eso para tenerlo ahí un poquito en cuenta. Entonces, lo que os decía, la tilapia. Tilapia. A ver, tilapia, una especie que en ciertos lugares del mundo es invasora. La tilapia es un pez muy, muy agresivo. Igual que las pirañas, otro que se me olvidaba. Es que son muchos que no... Pensar, chicos, que es normal que algunas veces se me olvide alguno. Mira, está aquí durmiendo. Mira aquí. Qué buena vida se pega mi peque. Pues lo que os digo. Tilapias, peces muy agresivos. Peces que se hacen relativamente grandes, ¿vale? Tienen buen tamaño. Y en realidad, bueno, no está tan mal, ¿vale? Son buenas opciones para estanques, sobre todo para los que tengan criaderos y tal. Pero mi recomendación, siempre tenerlos solos. Y si queréis reproducirlos, siempre separar a los padres porque se van a comer a las crías. En casi cualquiera de los casos, los peces estos son muy de tela. Pero bueno, son peces muy resistentes, ya te digo. Pero mucho cuidado, estos peces, incluso con los de su misma especie, son capaces de practicar el canibalismo. Entonces, con eso, muchísimo cuidado. Pirañas, ¿qué decir de las pirañas? Forman grandes bancos, más de lo mismo que la tilapia, pero muchísimo peor. Estos peces les encanta la carne fresca, o sea, son peces prácticamente carnívoros. Pueden tener una dieta más omnívora, pero principalmente se desvían más a lo carnívoro. O sea, estos peces con prácticamente nadie los puedes juntar. Y se hacen grandes también, se hacen grandes. Pero estos, cuidado. Las pirañas toleran agua fría. Las heladas, pero viable, si quieres. Pero lo que os digo, mi recomendación sin duda, una especie solo porque si no, muy mal asunto. Mi última especie, para cerrar el vídeo, tenemos pez pejerrey. ¿Cómo es el pejerrey?
Yo los he tenido, alguna vez, no sé si lo habré llegado a mostrar. Para mí el pez de agua fría, el peor de todos. No por agresividad, no por especie invasora, porque además, bueno, es más o menos autóctono aquí de Europa, sino por lo delicadísimo que es. No sé si a otros le habrá pasado. Yo hablo de mi experiencia, partiendo de mi experiencia. Si los coges y los metes, y los tienes en un estanque donde el agua es la misma en la zona donde ellos se encuentran, bien. Cuidado con el estrés porque si no, decaerán. El mínimo cambio absurdo de agua, una mínima cosita que añadas o lo que sea, van a caer todos de golpe. Todos. O sea, no es mentira. Todos van a caer. La primera vez que los traje para aquí, para Meco, en el agua a la que venían, sin tocar nada, una nevera de playa. Vale, perfecto, porque así no se estresan ni nada. Tapado. El viaje y todo de puta madre. Cuando los eché, pues bueno, bien y tal. Y ya no sé. Y después, por el cambio, cero patatero. La cagué. Pero al menos llegaron. La segunda vez que quise traer, venían en poca agua. Dije, bueno, venga, voy a añadir un poco de agua para que tengan más espacio y no se apelotonen. Habían unos cuantos más que la vez anterior. Eché un poco de agua del grifo, porque vamos, los cogí de una zona salobre que ya se acercaba más a dulce, ¿vale? La parte final del río Chinchilla. En Marinador. Y por haber hecho eso, al muy poco rato, todos cayeron de golpe. Todos. O sea que, para mí, sin duda, el último pez en toda mi vida que os recomendaría. Para mí, ese, el pejerrey, maldito pejerrey, flipáis. O sea, se hacen grandes, como la lisa. Las lisas se hacen grandes, más que los alburnos, menos que los amur. Pero, y el pejerrey igual, solo que más delgado y más fino. Y un poquito, obviamente, de color más transparente y doradito. Un poquito más llamativo de color. Pero lo que os digo, el mínimo cambio que sufren, perecen todos, chicos, todos. No se salva nadie. Nadie. Muy raro sería que alguna posibilidad alguno tiene, pero muy raro sería. Entonces no. Ese último es el que menos recomendaría. Ya lo he dicho, lo he tenido, pero sí es mejor no tenerlo. ¿A qué voy a mentir?